En este próximo módulo del curso Cómo crear una estación de radio desde cero, te voy a presentar la forma de cómo crear tus listas de reproducción para que puedas organizar la música que acabamos de subir en el módulo pasado. Cuando nosotros nos encontramos en la página principal de nuestra plataforma o servidor de Centovacast, lo que vamos a hacer en la sección de Auto DJ, vamos a ingresar a listas de reproducción. ¿Qué es esto de las listas de reproducción? Pues bueno, las listas de reproducción no son más que carpetas, por decirlo así, en donde tú puedes colocar diferente tipo de música, quizás de diferentes estilos, para que de esa forma no se revuelva una con otra. Vamos a suponer que tú en una carpeta quieres colocar música que más se debe escuchar porque a lo mejor es la más popular. Puedes también tener otra carpeta donde haya música que sea menos popular, y podrías tener otra carpeta en donde quizás colocaras comerciales o eventos quizás en vivo, etcétera. Las listas de reproducción, en conclusión, no son más que carpetas donde tú vas a organizar tu música de acuerdo a estilos, de acuerdo a popularidad, etcétera. Centovacast por defecto viene ya con unas listas de reproducción creadas. Tú de este lado te darás cuenta que vienen incluso en inglés. Heavy Rotation se refiere a las más populares, a las que son, digamos, reproducidas más a menudo o que deben de reproducirse un poquito más frecuente porque son las populares. Estas son de Light Rotation, que son de rotación ligera, que quiere decir que aquí vas a colocar música que no sea quizás tan popular o que quieres que se reproduzca de vez en cuando, o la rotación estándar, que de ahí va a tomar canciones cuando no tenga en estas dos. En esta otra carpeta puedes poner las identificaciones de tu estación de radio. Podría ser alguna grabación corta donde tú digas bienvenidos a Radio Chicago, Radio Omar, o lo que tú quieras, como se llame tu estación de radio. Y aquí de este lado también te coloca otra carpeta por defecto que dice Countdown semanal o el Top 10, etcétera. Todas esas carpetas son opcionales utilizarlas. Tú puedes crear aquí de este lado tus propias listas de reproducción. Puedes colocarle el título, puedes colocarle si la quieres activada o desactivada esta lista de manera inicial. Puedes colocar qué tipo de lista es la que quieres. Por ejemplo, rotación general. Agendada significa que vas a programar esta carpeta o esta lista de reproducción que se reproduzca en un determinado horario o fecha. De este lado también tenemos el intervalo, que puedes elegir opciones como por ejemplo repetir siempre después de 20 canciones o después de 20 minutos, etcétera. Si tú aquí juegas con estas configuraciones, te darás cuenta de la información que te coloca o de las opciones adicionales que tú puedes controlar con respecto al tipo de lista que tú estás seleccionando. Puedes seleccionar también inmediato. Eso significa que se va a reproducir de manera aleatoria, revuelta. Entonces, si tú necesitas, por ejemplo, que en una determinada lista la música se reproduzca en el determinado orden en que tú la colocaste, pues bueno, puedes poner que el orden de reproducción de esta lista que estés creando sea secuencial en orden cuando selecciones el tipo inmediato. Si te das cuenta, cada vez que tú seleccionas una de estas opciones, básicamente te aparecen sus opciones adicionales donde tú puedes configurarla a tu gusto. Solamente a manera de ejemplo y a manera de extender un poquito lo agendado, quiero mencionarles que yo hace tiempo tuve una estación de radio en donde tenía un programa semanal. Y pues bueno, yo utilizaba la opción de agendado. Aquí le ponía quizás en vivo o programas en vivo o shows grabados, etcétera. Y aquí colocaba yo la fecha en la que quería que se reprodujera el contenido de esta carpeta. Aquí le colocaba el horario y de este lado colocaba que se repitiera el contenido de esta carpeta, ya fueras diariamente, semanal, mensual, etcétera. Y también de este lado podía seleccionar el estilo de reproducción. Reproducir solo una canción al azar de la lista, todas las canciones. Obviamente todo lo que tú pusieras en esa carpeta se iba a reproducir de la manera que tú seleccionaras en esta sección. Entonces, si pudiera interrumpirse lo que se estuviera, digamos,
colocando dentro de esta lista de reproducción. Me refiero a los MP3 o a la música. Tú puedes seleccionar aquí que no, que nadie lo interrumpa. ¿De qué manera lo podrían interrumpir? Pues bueno, podría ser que tú tengas configurada otra lista de reproducción que empiece a un determinado horario, que choque con este horario que estás colocando acá. En este caso, si seleccionas que no lo interrumpan, pues seguiría reproduciendo el contenido de esta lista de reproducción. Entonces, yo sé que esto en este momento para muchos puede sonar, digamos, enredado. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí es utilizar las carpetas que vienen por defecto o las listas de reproducción que vienen por defecto para que de esa manera tú entiendas cómo es que funcionan. Lo que voy a hacer es dirigirme a Auto DJ, a la categoría de medios, y aquí en medios te darás cuenta que de este lado tengo toda la música que yo ya subí y aquí tengo las listas de reproducción creadas. Ahora, habrá algunas que tengan esta línea que significa que están desactivadas. ¿Cómo las activas y desactivas? Si yo le doy retornar a este botón y me meto nuevamente a las listas de reproducción, te darás cuenta que de este lado, junto a la determinada lista de reproducción que viene por defecto o a la que yo hubiera creado, se encuentra este botoncito en color rojo o en color verde. Cuando se encuentran en color rojo, significa que puedes desactivar esta lista. Por consecuencia, eso quiere decir que esta lista está activa. Si yo le doy un clic, la desactivo, entonces quedaría desactivada. Esta otra que se ve en verde dice activar lista de reproducción, que quiere decir que esta en realidad está desactivada y yo podría a continuación simplemente activarla dándole un clic. Si te das cuenta, se coloca en rojo para que yo pudiera a continuación quizás desactivarlas. Entonces, a eso se refiere. Las voy a dejar desactivadas. A manera de ejemplo, me regreso nuevamente a los medios y de este lado te darás cuenta que estas dos las desactivé, pero estas tres quedaron activas. Entonces, vamos a empezar con la primera. La de Heavy Rotation se refiere a las canciones que se van a repetir más frecuentemente, porque son quizás las más populares. Vamos a suponer que estas que estoy seleccionando son las más populares. Simplemente las selecciono y las arrastro encima de la carpeta. Si te das cuenta, las coloqué dentro y aquí abajo me dice el tiempo que duraría en reproducirse toda esta música, que sería 1 hora, 25 minutos con 48 segundos. Vamos a suponer que a partir de acá para acá, estas serían las que menos son populares o las que quiero que se reproduzcan un poquito menos. Las coloco dentro de Light Rotation y estas de aquí abajo quizás son las de reproducción estándar que se van a tomar ahí de vez en cuando. Entonces las arrastro y las coloco aquí. Si te das cuenta, cada una me presenta el tiempo que va a tardar en reproducirse toda la música. Aquí por algunas circunstancias se me borraron las canciones de acá. Las voy a volver a seleccionar. Las arrastro y las coloco aquí y ya lo tengo de esta forma. Cada vez que tú le des un clic a cada una de estas listas de reproducción, siempre te va a aparecer su contenido. Ahora, algo bien común que le sucede a las personas es que de repente la estación o el servidor de Centovacast no quiere encender. Es muy importante que tú tengas suficiente música para que de esa manera el servidor pueda funcionar adecuadamente. Si tú nada más subes 5 o 6 canciones y pretendes repetirlas colocándolas varias veces en las listas de reproducción, el servidor puede ser que no funcione. Entonces tienes que subir suficiente música en el formato adecuado, crear tus listas de reproducción y a continuación rellenar esas listas de reproducción con la música que tú necesites. Finalmente le damos retornar y a continuación simplemente le damos iniciar al servidor para que el servidor inicie. Te va a presentar un mensaje que dice el stream ha iniciado con éxito. Si yo refresco esta página, me va a aparecer que el servidor nuevamente ya se encuentra funcionando y estos 3 elementos que estás viendo aquí del lado derecho indicarían que ya está activa completamente. Si yo vengo aquí a resumen dentro de la pestaña de general, te darás cuenta que aquí me va a listar todas aquellas canciones que se están reproduciendo en este momento.
Si por alguna circunstancia necesitas saltar esta canción, aquí vas a encontrar en el Auto DJ unos controles para saltar esa canción que se encuentra reproduciendo en este momento. Si te regresas nuevamente a resumen, podrás ver que ya se empieza a reproducir otra más. Aquí lo único que tienes que hacer es simplemente dejar todo activo y en este momento ya tu estación de radio está funcionando. ¿Dónde la vas a escuchar? Pues bueno, si tú vienes a enlaces rápidos, de este lado vas a encontrar la página del servidor de streaming. Aquí al dar un clic a este enlace te va a llevar a una página temporal donde tú puedes escuchar tu estación. Si tú le das un clic aquí a este botón, automáticamente empezarías a escuchar tu estación de radio, tu música que se está reproduciendo exactamente en esta sección. Y hasta este punto la estación ya está funcionando, ya está activa y lo próximo sería entonces colocar nuestro reproductor ya sea en nuestro sitio web o compartir nuestra estación con el mundo.